Buenas noches con todos, buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Esta noche vamos a tratar una de las leyes divinas que se llama la ley de conservación. Vamos a tratar de reflexionar sobre esto, qué nos dice el libro de los espíritus y qué podemos entender nosotros, ¿no? Con ejemplos de la actualidad, de la vida diaria. El instinto de conservación. La primera pregunta dice, ¿el instinto de conservación es una ley natural? Sin duda, ha sido dado a todos los seres vivos, cualquiera sea su grado de inteligencia. En unos es puramente mecánico y en otros racional. Bueno, nosotros sabemos que los instintos, los que tenemos actualmente, todos los instintos, el instinto de conservación, el instinto materno, el paterno, e incluso los agresivos, han sido desarrollados cuando estuvimos en una etapa anterior a esta humana, en la etapa animal. Justamente ahí es donde se desarrollan los instintos que tienen su utilidad, ¿no? Es muy importante estos instintos. Muchas veces nosotros pensamos que sin los instintos de repente podríamos sobrevivir, pero a veces no es tanto así, ¿no? Nosotros, si bien podemos racionalizar, podemos saber que algo es peligroso, pero en el momento inmediato, lo que nos salva realmente a veces es el instinto de conservación que lo tenemos tan arraigado en nosotros. Y estos instintos han sido desarrollados en una etapa anterior que hemos vivido, ¿no? ¿Con qué objeto ha dado Dios a todos los seres vivos el instinto de conservación? Porque todos deben concurrir a las miras de la providencia. Por eso Dios les ha dado la necesidad de vivir. Y además la vida es necesaria al perfeccionamiento de los seres, que lo sienten instintivamente sin darse cuenta de ello. Acá nos hacen la pregunta de que ¿por qué ese instinto de conservación? Y la respuesta es porque nosotros necesitamos vivir para experimentar todo lo que Dios quiere que experimentamos con el fin de acercarnos a Dios. Nosotros estamos en camino a, se puede decir, ver a Dios, ¿no? Indirectamente a evolucionar, a desarrollarnos, a ser mejores en nuestras capacidades. Todo eso es el fin de la vida. Y ese instinto es el que llevamos dentro también, ¿no? Un instinto de acercarnos, de querer ir a la fuente que es Dios. Y ese instinto va acompañado con el instinto de conservación, que necesitamos defender la vida que tenemos para lograr esos objetivos. Medios de conservación. Al dar Dios al hombre la necesidad de vivir, ¿le ha proporcionado siempre los medios? Es una pregunta, ¿no? Si Dios nos da ese instinto de conservación, de querer vivir, también Dios nos da los medios para vivir, ¿no? O sea, nacemos y queremos vivir, y tenemos esos medios, ¿no? Como bien dice la respuesta. Sí, y si no los encuentra es porque no los comprende. Dios no ha podido dar al hombre la necesidad de vivir sin proporcionarle los medios. Por esto hace producir a la tierra lo que es necesario a todos sus habitantes, porque solo lo necesario es útil. Lo superfluo no lo es nunca. Acá podemos reflexionar de esto, ¿no? Que parece que Dios hace producir la tierra según las necesidades que tengamos. Eso también podemos entenderlo si damos una mirada retrospectiva hacia la historia de la civilización, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos cazadores, nómades, nuestra necesidad era alimentarnos. Y la tierra producía eso, íbamos de caza, cazábamos, nos alimentábamos,
Eso nos servía para nuestra ropa, todo eso. La tierra nos lo daba, ¿no? Cuando pasamos a la etapa de la agricultura también. Había plantas para cultivar, desarrollamos la agricultura y siempre la tierra producía los alimentos que necesitábamos. Y así vemos, ¿no? La necesidad de extraer metales, trabajarlos para producir cosas, siempre la tierra nos está dando y cubriendo esas necesidades de la civilización. Las necesidades energéticas, siempre está acompañado la satisfacción de esas necesidades, como dice bien el libro, cuando nosotros podamos darnos cuenta de este bien que podemos tomar de la naturaleza, ¿no? O que Dios nos da, que Dios nos abre las puertas para que podamos usarlo. Y así se vislumbra que más adelante vamos a usar la energía del sol, ¿no? Porque es parte de la creación de Dios. El sol es parte de la creación y vamos a utilizarlo como civilización más adelante, pero en una etapa de seguro más avanzada de la civilización. Pero como se ve, todo es producto de la tierra, de la creación de Dios, y también depende de nuestra capacidad de observar, de ver que es así, ¿no? Otro asunto sería, ¿no?, que la humanidad se desarrollara en un sitio, en una tierra rocosa, donde no hubiera nada, donde no hubiera recursos, donde el sol estaría lejos. No, eso no es. Nosotros, Dios le da a la humanidad el sitio adecuado para que pueda desarrollarse. ¿Por qué la tierra no produce siempre lo bastante para proporcionar lo necesario al hombre? Es una pregunta, ¿no? Y acá, ¿por qué no produce? Bueno, podemos entender que a veces nos falta eso porque por nuestras propias imperfecciones, nuestras limitaciones, no podemos acceder. Un ejemplo parecido es cuando una persona que no tiene la habilidad o no ha aprendido el trabajo de la tierra, para dedicarse a la agricultura, no puede dedicarse a la agricultura y abandona ese trabajo. El campo no le va a producir eso. No le va a producir porque lo deja abandonado y en vez de ser algo útil se llena de maleza, de hasta alimañas peligrosas. Cuando se deja el abandono algo, esa lógica es válida para todos los recursos, ¿no? Si abandonamos algo, no va a producir lo que necesitamos. Con frecuencia a algunos individuos les faltan los medios de subsistencia, aún en medio de la abundancia que les rodea. ¿A quién se debe culpar? Al egoísmo de los hombres, porque no siempre hacen lo que deben. Luego, y lo más frecuente, a ellos mismos, buscad y encontraréis. Estas palabras nos quieren decir que basta mirar al suelo, no basta mirar al suelo para encontrar lo que se desea, sino que se ha de buscar con ardor y frecuencia y no con la apatía, sin desanimarse ante los obstáculos con mucha frecuencia no son más que medios de poner a prueba nuestra constancia, paciencia y firmeza. Bueno, ¿por qué a veces no nos llega esta abundancia, estos recursos naturales que Dios abre a la humanidad, a los diferentes países, que todos lo tienen, ¿no? ¿Por qué no podemos utilizarlos? El libro del Espíritu nos dice que por el egoísmo de las personas, ¿no? Podemos ver en este caso cómo hay países que tienen inmensos recursos materiales para poder satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Pero no es así por el egoísmo de algunas personas, ¿no? Por el egoísmo de algunas personas que llegan al poder y quieren para ellos usufructuar todo y la gente, la población a la que los ha elegido, se olvidan de ellos, ¿no? Los hacen pasar pobrezas. Esto nos indica, ¿no?, que es generalmente por el egoísmo de las personas, pero la principal razón
y la más frecuente dice que es por ellos mismos. Esto está claro, ¿no? Porque no importa que tu país esté mal, tenga malas políticas para llevar adelante un país, hacerlo desarrollar. Incluso en esos casos hay gente, hemos visto que gente que emigra y que es exitosa en otras partes. Esa gente no las ha detenido la crisis económica de su país, los desastres naturales, las guerras, nada. Han salido y sin rumiar, sin rebelarse contra Dios, simplemente han olvidado todo eso y han comenzado a trabajar. Eso es lo que nos dice que a veces no pasa eso, ¿no? Generalmente no pasa eso. Por eso es que a veces pasa esto de que le faltan los medios de subsistencia a las personas, ¿no? Es por el egoísmo de algunas veces y también principalmente por nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestra falta de desarrollo en algunas áreas. Sobre el tema anterior, recuerdo que había una historia sobre un señor, que no tenía casa, no tenía esto, y estaba vagando por varios sitios y se había encontrado un sitio que le pareció agradable para estar, para habitar, ¿no? Era una cueva media rocosa. Y estaba ahí, solo lo único que hacía era salir a pedir limosna y regresaba. Así estaba regresando, ¿no? Y aunque siempre recibía invitaciones a que trabajara, a que hiciera algo productivo, él siempre se excusaba, ¿no? Que no tenía la capacidad, se desanimaba, estaba muy aferrado a la inercia, no quería estudiar, nada, estaba ahí en su mundo. Y pasó el tiempo y el hombre falleció. Y bueno, llegaron otras personas al lugar donde había habitado por largo tiempo y empezaron a limpiar, remover piedras, y a la primera piedra que sacaron encontraron un gran tesoro. Y bueno, y esta es una historia que es del común de nosotros, ¿no? Este señor estuvo viviendo largo tiempo en la miseria, pasando necesidades, sin saber que había estado viviendo debajo de un gran tesoro. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? En la vida nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos, estudiar, todo, pero trabajar, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no? En statu quo, y no desarrollamos los tesoros que Dios nos invita a desarrollar, ¿no? Que son la disciplina, y también no podemos alcanzar esos recursos que nos tiene preparados también más adelante, ¿no? Nuestros talentos. Acá no hay situaciones en que los medios de subsistencia no dependan en modo alguno de la voluntad del hombre, y en que la privación de lo más indispensable es consecuencia de las fuerzas de la circunstancia. Es una prueba con frecuencia cruel que debe sufrir, a la cual sabía que estaría expuesto. Su mérito consiste en someterse a la voluntad de Dios. Si su inteligencia no le ofrece medios algunos de salir del apuro, si debe morir, ha de conformarse sin murmurar, pensando que le ha llegado la hora de la verdadera liberación y que la desesperación del último momento puede hacerle perder el fruto de la resignación. A veces uno, pese a que uno se esfuerza, ¿no? A veces incluso pese a que se esfuerza en trabajar, estudiar, a veces de todos modos le caen las desgracias, las situaciones inesperadas, los reveses de fortuna. En estas situaciones, si ya no podemos, hemos hecho lo que razonablemente podíamos hacer, a veces tenemos que entender que no es casualidad, sino que es una situación programada que nosotros posiblemente hemos programado nosotros mismos antes de nacer. Porque lo que nos dice el espiritismo es que no solo hay esta ley de conservación, sino también la de causa y efecto. Y estas
esta situación terrible que de repente a veces nos toca vivir son el resultado de causas pretéritas de otras vidas. Y que nosotros mismos, sabiéndonos con cierta fortaleza, nos decidimos a cancelar en alguna vía determinada. Por eso es que a veces pasamos estas situaciones trágicas. Y que lo mejor que se puede hacer en esta situación es resignarse y sabiendo que incluso estos momentos son buenos para nosotros. De repente en ese momento, si nos dice que toda esa situación es buena para nosotros, nos espantamos porque no lo entendemos, ¿no? Pero son buenos para nosotros en el sentido que pagamos nuestras deudas y ya no las vamos a volver a pagar. Aprendemos la lección en lo más íntimo, ¿no? Y así, esa es la explicación que se puede dar. En los mundos donde está más depurada la organización, ¿tienen necesidad de alimentación los seres vivos? Sí, pero sus alimentos están en relación con su naturaleza. Estos alimentos no serían bastante sustanciosos para vuestros estómagos groseros, lo mismo que ellos no podrían digerir los vuestros. Acá en la ley de conservación toca el tema de la alimentación, porque necesitamos conservar nuestra vida y el libro nos indica, ¿no?, que a veces varía la alimentación según nuestro nivel, nuestro desarrollo evolutivo. Eso es claro, ¿no? Porque a veces, si vemos la historia de la humanidad, en las épocas de nómades, cazábamos, prácticamente nuestra alimentación era pura carne, pero ya con la agricultura empezamos a comer verduras, ¿no?, frutas, granos, y se espera que cuando más evolucione la humanidad va a dejar gradualmente de comer, de tener la necesidad de comer animales vivos. O sea, ya no va a tener la necesidad de matarlos para alimentarse, ¿no? Simplemente se va a alimentar de fruta o algún esto. Todavía, posiblemente la humanidad todavía no esté en ese nivel, pero se encamina a eso. Incluso podemos ver qué pasa en el plano astral en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque también allá se alimentan. Vemos que mientras más elevados están los espíritus, menos alimento necesitan. Ahí prácticamente se alimentan de agua, de frutas, de oxígeno, de algún alimento que se tiene. Pero hay espíritus que están en otro nivel, que se alimentan de la luz del solar, de la energía vital directamente, ¿no? Y eso depende como dice, del nivel vibratorio, ¿no? Los espíritus que se alimentan de la luz solar, de energía vital directamente, les chocaría mucho alimentarse de carne, del agua, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los espíritus o las personas que están acostumbrados a determinado alimento no podrían pasar a una dieta vegetariana de buenas a primeras, ¿no? Es un tema complicado, es un proceso. El goce de los bienes terrenales. ¿Tienen derecho todos los hombres a usar de los bienes de la tierra? Este derecho es consecuencia de la necesidad de vivir. Bueno, nos dicen que sí tiene el derecho, ¿no? Dios no puede haber impuesto un deber sin haber dado los medios para cumplirlo. Nosotros cuando usamos los bienes que Dios nos ha dado, no los hacemos mecánicamente, ¿no? Siempre estamos participando con ellos, con nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y de ahí que uno disfrute de los bienes de la tierra.
Y no dice que no es malo, ¿no? Lo que es malo serían los excesos. ¿Con qué objeto ha dado Dios un atractivo a los goces de los bienes materiales? Para incitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarlo por medio de la tentación. Bueno, para un ejemplo de esto podríamos verlo en el instinto de reproducción, ¿no? El instinto de reproducción, ¿no? El instinto sexual tiene un fin que es la reproducción. Y si Dios no hubiera puesto esta forma de procrear tan atractiva, de repente nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, ¿no? Por eso es que Dios nos dice que hace que esto sea atractivo para que nosotros cumplamos con nuestra misión. Y también, como no somos seres simplemente mentales, también emocionales, esto nos hace a veces caer en la tentación. Y también para probarnos en estas situaciones, ¿no? Porque si bien hay la ley del trabajo, esta ley del trabajo, esta ley de acción, de hacer cosas, ¿no? Hacer cosas productivas en la vida, nos sirve principalmente para evolucionar, nos da un campo de acción para ser mejores. Aprender a discernir, aprender a desarrollar la templanza, todo eso lo vamos aprendiendo según vamos viviendo, ¿no? ¿Qué objeto tiene esta tentación? Desarrollar su razón que debe preservarlo de los excesos. Si el hombre no hubiese sido incitado al uso de los bienes de la tierra más que con miras a su utilidad, su indiferencia habría podido comprometer la armonía del universo. Dios le ha dado el atractivo del placer que le solicita el cumplimiento de las miras de la providencia. Lo que decíamos en el caso del instinto de procreación, ¿no? Pero por este mismo atractivo, Dios ha querido además probarlo con la tentación que lo arrastra al abuso, del cual su razón ha de preservarlo. Todas estas tentaciones, que no solo es en el plano sexual, sino también en la alimentación, nos hacen desarrollar nuestra razón, nuestro discernimiento, para poder saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde, qué es lo bueno, qué es lo razonable, qué es lo sano que podemos hacer, ¿no? Como en esta situación. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que un aperitivo en las comidas es bueno para la digestión, ¿no? Nos ayuda a digerir, ¿no? Otra cosa sería caer en el abuso, estar de trago en trago. Eso nos haría daño al cuerpo. Y eso sí sería un exceso. En la ley de conservación, poder usar los recursos que Dios nos ha dado, no nos prohíbe el probarlos, ¿no? el utilizarlos, sino lo que nos previene es del abuso de ellos. ¿Los goces tienen límites fijados por la naturaleza? Sí, pero sí, para indicaros el límite de lo necesario. Acá nos indican, ¿no? Que el límite es la necesidad que tenemos, no el exceso, ¿no? Lo que necesitamos. Sin embargo, con vuestros excesos llegáis a la saciedad y vosotros mismos os castigáis. Es claro, ¿no? Por ejemplo, si nos excedemos en la comida, nos comemos varios platos, no estamos con esas ansias y las satisfacemos, no le ponemos un pare, vemos que nos hacemos daño, ¿no? Nuestros órganos internos nos empiezan a pedir ayuda, se siente dolores, todo. Eso es lo que nos indica, ¿no? Nosotros mismos nos castigamos cuando cometemos esos excesos. ¿Qué pensar del hombre que busca en los excesos de todas clases un refinamiento a sus goces?
Pobre naturaleza que debe compadecerse y no envidiarse, porque está muy cercana a la muerte. Claro, ¿no? Los excesos que hacemos en nuestros hábitos a veces nos deterioran físicamente, ¿no? El exceso de comida, incluso ahora últimamente hay excesos para verse bien, ¿no? Uno hace deporte para estar saludable, también para lucir bien, pero hay gente que ya se excede en eso, ¿no? Y se pone sustancias a su cuerpo para desarrollar mayor musculatura, ¿no? Y a veces estos señores mueren por esas sustancias, ¿no? Eso es un exceso, ¿no? El deporte es saludable y es bueno, pero hacer todo eso por verse mejor ya cae en el exceso. Y en este caso lleva a la muerte de la persona, ¿no? Y no solo a una muerte física, ¿no? Al caer en estos excesos, al someternos a ellos, nos volvemos esclavos de estas situaciones. Perdemos la voluntad, simplemente nos hemos abandonado a esa sensación, y el estar abandonados a esa sensación hace que seamos presas fáciles de los espíritus, espíritus negativos que están siempre rondándonos y que ven a individuos así y los manipulan. Se acerca a la muerte física o a la moral, a ambas, ¿no? Si nos abandonamos a la tentación, perdemos voluntad de nosotros mismos y también nuestro cuerpo se deteriora. Lo que pasa con los alcohólicos, ¿no? Tomar de vez en cuando, hacer un brindis, eso nadie lo condena, incluso a veces ayuda a la digestión, pero caer en el alcoholismo te daña totalmente, ¿no? Te daña el cerebro, te altera la mente y poco a poco se deteriora, ¿no? Todos sabemos eso. Y es muy difícil escapar de esta situación, ¿no? Uno se encadena a estas cosas. Y es una muerte moral, ¿no? A veces los familiares, en esta situación tan terrible, a veces prefieren que sus familiares ya partan, en vez de verlos tan decaídos, tan decadentes, ¿no? Es terrible. Lo necesario y lo superfluo. ¿Cómo puede conocer el hombre el límite de lo necesario? El prudente lo conoce por instinto, muchos lo conocen por experiencia, adquirida a sus expensas. Bueno, ¿qué es lo necesario y qué es lo superfluo? A veces es un poco difícil saber cuál es el límite, ¿no? Y depende de las necesidades, ¿no? Satisfacer las necesidades y no crearse necesidades, ¿cómo se podría decir? Falsas, ¿no? Por ejemplo, está bien que nos busquemos, abrigarnos, vestirnos, ¿no? Pero hay gente que ya excede eso y tiene cuartos de ropa, ¿no? De cientos de zapatos, ¿no? Y que a veces los usa una vez y ya no los vuelve a usar, especialmente las mujeres, ¿no? Pero eso ya cae en el exceso, ¿no? Está bien unos cuantos, supongo, ¿no? Pero ya caer en el exceso es un ejemplo, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos que a veces es de sentido común también, ¿no? Lo necesario es una cosa y lo superfluo ya no es necesario. La naturaleza no ha trazado límites a vuestras necesidades por medio de nuestra organización, sí, pero el hombre es insaciable. La naturaleza ha trazado el límite de sus necesidades por medio de su organización, pero los vicios han alterado su constitución y le han creado necesidades que no son reales. Sí, pues a veces la gente tanto se enfoca en comprar cosas, por ejemplo, que se vuelve adicta a las compras, ¿no? Y ya se convirtió en una enfermedad. Y hay tratamientos para eso, ¿no?
Igual podríamos hablar del alcoholismo, ¿no? Que se vuelve una enfermedad. Trastorna nuestra organización física, nuestras emociones, todo se altera, ¿no? Ahí vemos que hemos cometido excesos, ¿no? Cuando nos volvemos insaciables ante algo. ¿Qué pensar de los que amontonan los bienes terrenales para conseguir lo superfluo, en perjuicio de los que carecen de lo necesario? Desconocen la ley de Dios y habrán de responder de las vibraciones que hayan hecho sufrir. Bueno, acá nos explica, ¿no? Que a veces uno tiene recursos, y en otras ocasiones hemos hablado de cuál es el motivo de la riqueza, ¿no? De las grandes riquezas. Es preservarnos más adelante de la miseria de la gente, ¿no? De nuestro entorno. Pero si esos recursos se utilizan en satisfacer las necesidades, en satisfacer necesidades que son artificiales, y por ese mismo hecho hay mucha gente que llega a esa miseria porque pudimos haberla empleado en una empresa, en desarrollar una actividad productiva para todos, que beneficie a todos según lo normal de los negocios, ¿no? Pero no, si esa persona esos recursos los utilizó para irse de paseo por todo el mundo, para gastárselo todo, para satisfacer sus pasiones, ¿no? Esos recursos va a tener que responder de esos recursos y también de todo lo que hizo, o sea, de lo que no proveyó a las personas que tenía que proveer, que seguramente ya venía con esa tarea, ¿no? Como un programa en su vida. Pero a veces nosotros en la tierra cambiamos totalmente y nos olvidamos de los acuerdos que habíamos hecho para esta vida, y ahí va el asunto, ¿no? Los recursos los mal utilizamos. Privaciones voluntarias y mortificaciones. La ley de conservación obliga a atender a las necesidades del cuerpo. Sí, pues sin fuerza y salud es imposible trabajar. Lo que decimos, ¿no? Nuestro cuerpo necesita alimentarse, vestirse, estar saludable, y diferentes necesidades que están siendo, ¿no? La necesidad de estudiar, de formarse, todo eso. Para todo eso hay recursos, pero porque eso nos posibilita trabajar, ¿no? Hacer lo que debemos hacer, las tareas que nos hemos comprometido a hacerlas. ¿Es censurable que el hombre busque el bienestar? El bienestar es un deseo natural. Dios no prohíbe más que el abuso, porque este es contrario a la conservación. Él no mira como un crimen el que se busque el bienestar, si no es adquirido a expensas de otro, y si no ha de contribuir a mermar vuestras fuerzas morales y físicas. Bueno, Dios no está en contra del bienestar, ¿no? Nosotros podemos querer disfrutar o proveernos de bienes naturales, una casa, un auto, si es que lo necesitamos. Todas esas cosas no las prohíbe Dios. No prohíbe que nos alimentemos, que hagamos una comida agradable. Dios no prohíbe eso, ¿no? Lo que nos prohíbe es el exceso, porque eso va justamente en contra de nuestros organismos, de nuestras fuerzas morales. Y hemos visto cómo el exceso en el alcohol daña, el exceso de todo tipo, ¿no? De comida, todo eso nos hace daño. Por eso es que Dios prohíbe el abuso, no el uso, sino el abuso. Las privaciones voluntarias con miras a una expiación voluntaria también tienen mérito ante Dios. Haced el bien a los otros y tendréis más mérito. A veces uno piensa, hay una corriente, ¿no? Que dice que propone que hay que hacerse mortificaciones para agradarle a Dios, castigar nuestro cuerpo cuando percibimos, experimentamos alguna tentación, ¿no? Es una práctica espiritual de algún sector de la población.
Pero Dios nos dice que mejor que eso es utilizar, no castigar nuestro cuerpo, ¿no? Que es el templo de Dios, sino en vez de eso es hacer obras de bien a los demás. Eso es mucho mejor que hacer estas mortificaciones. Y que las mortificaciones reales serían castigar nuestro egoísmo, ¿no? Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que a veces no nos deja hacer estas buenas obras que pretendemos, ¿no? Que esa es realmente la verdadera expiación. Y esto es así, ¿no? A veces hay personas que tienen un bastante karma y que se les da la oportunidad, ¿no? Se les da la oportunidad de que sirvan, por ejemplo, como mediums, ¿no? Como mediums para que puedan, en vez de castigarse, nacer con alguna tara, se les da esa facultad de mediunidad para que puedan servir y ayudar a los demás. Porque Dios no quiere el castigo, el sufrimiento, sino quiere la misericordia, el hacer el bien a los demás. La reparación hacia los demás, ¿no? El servicio. Eso es lo que nos hace pagar nuestras deudas, o lo que nos aminora mucho, ¿no? La deuda que tengamos de otras vidas. Acá hay una historia del libro Jesús en el Hogar, que se llama El Rico Vigilante, que dura unos 5 minutos, y trata más o menos de todos estos temas que hemos hablado. El rico vigilante. Tiago, el más viejo, en explanación preciosa, habló sobre las ansias de riqueza, tan comunes en todos los mortales, y, terminado el interesante debate doméstico, Jesús comentó sonriente: un hombre con temor a Dios y consagrado a la rectitud, leyó muchos consejos alusivos a la prudencia, y decidió trabajar, con ahínco, de modo a juntar un tesoro con que pudiese beneficiar la familia. Después de sentidas oraciones, se metió en varias empresas, aflicto por alcanzar sus fines, y, por 20 años consecutivos, juntó moneda a moneda, formando el patrimonio de algunos millones. Cuando paró de actuar, a fin de apreciar su obra, reconoció, con decepción, que todos los cuadros de la propia vida se habían alterado, sin que él mismo lo percibiese. El hogar, antes simple y alegre, adquiriera aspecto sombrío. La esposa se hiciera esclava de 1000 obligaciones destinadas a matar el tiempo, los hijos cuchicheaban entre sí, consultando sobre la herencia que la muerte del padre les reservaría, la amistad fiel desertara, los vecinos, creyéndolo completamente feliz, lo cercaron de envidia e ironía, las autoridades de la localidad en que vivía lo obligaban a múltiples actitudes de artificio, en desacuerdo con la sinceridad de su corazón. Los negociantes lo visitaban a cada instante, proponiéndole transacciones criminales o inoportunas. Sus servidores lo adulaban, con declarado fingimiento cuando estaban cerca de sus oídos, para maldecirle el nombre, atrás de puertas entreabiertas. En razón de tantos disturbios, era compelido a transformar la residencia en una fortaleza, protegiéndose contra todo y contra todos. Le sobraba tiempo, ahora, para registrar las molestias del cuerpo y raramente pasaba algún día sin las irritaciones del estómago o sin dolores de cabeza. En pocas semanas de meticulosa observación, concluyó que la fortuna encerrada en el cofre era motivo de desilusiones y arrepentimientos sin término. Cierta noche, porque no tolerase más las preocupaciones pertinaces a su nuevo estado, oró en lágrimas, suplicando la inspiración del Señor. Después de la conmovedora rogativa, fue que un ángel le apareció en la pantalla evanescente del sueño y le dijo, compadecido: toda fortuna que corre, a la manera de las aguas cristalinas de la fuente, es una bendición viva, pero toda riqueza, en reposo inútil, es un pozo venenoso de aguas estancadas. ¿Por qué exigiste un río, cuando el simple vaso de agua te sacia la sed? ¿Cómo te animaste a guardar, alrededor de ti, graneros tan repletos, cuando unos pocos granos de trigo te
¿Bastan para la alimentación? ¿Qué motivos te indujeron a acumular centenas de pieles alrededor del hogar, cuando algunos fragmentos de lana te calientan el cuerpo, en tránsito para el sepulcro? Vuelve y convierte tu arca de monedas en cofre milagroso de salvación. Extiende los júbilos del trabajo. Crea escuelas para la cementera de la luz espiritual e improvísala. Alegría a muchos. El dinero de la tierra vale solamente por el bien que pueda hacer. Bajo indecible espanto, el cazador de oro despertó transformado y, del día siguiente en adelante, pasó a libertar sus enormes reservas, para que todos sus vecinos tuviesen, junto con él, las bendiciones del servicio y del buen ánimo. Desde la primera señal de semejante renovación, la esposa lo miró con extrañeza e indignación, los hijos lo odiaron y sus propios beneficiados lo juzgaron loco. Sin embargo, robustecido y feliz, el millonario vigilante volvió a poseer en su domicilio un santuario abierto y los genios de la alegría oculta pasaron a vivir en su corazón. Silenciando el maestro, Tiago, que comandaba la exposición de la noche, exclamó, entusiasta: «Señor, qué enseñanza valiosa y sublime». Jesús sonrió y contestó: «Sí, pero apenas para aquellos que tengan oídos para oír y ojos para ver». Bueno, en esta historia del rico vigilante podemos ver varios puntos de los que hemos tratado, ¿no? Este señor se esforzó por mucho tiempo por acumular riquezas. Parece que lo único que hacía era acumular, ¿no? Y el ángel le dice de que no era lo adecuado, ¿no? Sino estos recursos eran para desarrollar actividades, llevar el trabajo a la gente,